Hace unos meses atrás estaba en sesión con un cliente y estábamos hablando sobre una experiencia emocional que venía teniendo con algunos compañeros en su trabajo. Me contaba como si alguien en la oficina no estaba teniendo un buen día o quizás estaba un poco estresado o molesto por la carga laboral, su primera reacción era tratar de resolver la situación, o sea, de cambiar la disposición o la molestia que estaba teniendo el otro, ya sea haciendo que se sintiera mejor, calmándolo o incluso a veces llegando al punto de asumir parte de sus responsabilidades. Entonces, empezamos a desarmar todo ese tema y hacia el final de la sesión descubrimos que su respuesta de apaciguar, o sea, su intención de hacer sentir mejor al otro, en realidad venía impulsada por una sensación de estrés y ansiedad que él mismo experimentaba cada vez que alguien a su alrededor sentía un malestar. Era la ansiedad o el estrés de otra persona lo que le generaba ansiedad y estrés a él. Esa conversación me quedó dando vueltas en la cabeza después de la sesión y durante varios días no me la pude sacar de encima. Me hizo dar cuenta de que yo también tenía un mecanismo muy parecido, una forma similar o un impulso similar de querer resolver una situación que me genera ansiedad y estrés. Pero para mí no se daba en el mismo ámbito o en la misma situación. Para él era en el trabajo, pero en mi caso me di cuenta que me pasaba en mi pareja. Bueno, tomemos un par de pasos hacia atrás, solo para que pueda aclarar bien ese mecanismo de que estoy hablando, porque creo que todos lo tenemos. No por los mismos motivos, obviamente, pero sí, siento que todos lo tenemos. No es raro que en ciertos aspectos de nuestras vidas, cuando sentimos que algo está mal o un poco desajustado o flojo, hagamos todo lo posible por resolver esa situación, porque nos genera estrés o ansiedad, sea cual sea la razón. En el caso de mi cliente, ese comportamiento o ese mecanismo aparecía en su ámbito laboral. En el mío es en mis relaciones amorosas. Entonces, ese fue mi objetivo durante los siguientes meses. Observar lo más que pudiera cada momento en el que notaba ese comportamiento o reacción o ese mecanismo en mí. Ver cuándo y dónde ocurría y también pensar en las relaciones pasadas, en cuándo y dónde me había pasado lo mismo. Lo primero que observé fue que apenas sentía un cierto nivel de malestar emocional en mi pareja, ese mecanismo respondía automáticamente, tratando de resolver ese malestar. Intentaba hacerla reír o buscaba una solución a lo que le hacía sentir ese malestar. Y si la irritación era conmigo, le pedía disculpas instantáneamente, aunque no hubiese hecho nada mal. Eso no importaba. Lo que sí importaba era la irritación. Al seguir observando, llegué a una conclusión muy interesante, que mi reacción, ese impulso de encontrar una solución, en realidad tenía poco que ver con querer que mi pareja se sintiera mejor y mucho más con querer que yo no sintiera ansiedad y estrés. Creo que si su irritación no me afectaba tanto, no me esforzaría en cambiar su estado emocional. Pero como sí me afecta, tengo un impulso muy fuerte por resolverlo. Seguí mi trabajo interno, convencido de que había algo más, hasta que llegué al fondo, por así decirlo, y encontré la raíz del comportamiento, o sea, la raíz del mecanismo. Entonces, ¿cuál era la verdadera naturaleza de este mecanismo? Bueno,
En la superficie parece que busca resolver el problema afuera, el problema externo que existe allá, fuera de mí, en la otra persona o en la situación. Si el otro se siente mejor o si se resuelve el problema, entonces yo me voy a sentir mejor. Pero esa es una conclusión peligrosa si me quedo ahí, en la superficie, porque un poco más abajo me di cuenta de por qué reacciono así. Porque creo que eso es lo que me causa el estrés y la ansiedad, el malestar de mi pareja, como si el estado emocional de ella fuera el que me genera ese estrés y ansiedad a mí. Pero culpar al otro es un juego muy peligroso. Y cuando toqué el fondo, encontré algo distinto. Descubrí que mi impulso de resolver, que en realidad está causado por mi propia ansiedad, es en verdad una forma de evitar algo. Y lo que el comportamiento o el mecanismo está evitando es tener paciencia. Mi ansiedad no venía por la irritación o por el malestar de mi pareja, sino por tener que ser paciente con la situación hasta que ese estado en ella simplemente cambiará o se fuera. Pero tener paciencia no es cómodo, sobre todo porque me obliga a asumir que yo soy el que genera mi propia ansiedad y estrés. No es ella la que lo causa en mí, no es la situación, no es la circunstancia, sino la necesidad de ser paciente, frente a la cual yo reacciono con ansiedad y estrés. La mayoría de los comportamientos que tenemos donde tratamos de resolver una situación, en realidad son conductas evitativas. Y lo que estamos evitando es la necesidad de tener paciencia. Tener paciencia es incómodo, especialmente porque implica responsabilidad. Y nuestra personalidad odia la responsabilidad. Le encanta echarle la culpa al otro. Le gusta que el otro haga el trabajo. Odia tener que trabajar. Pero igual, hay que hacerlo. Porque nada nos puede generar ansiedad o estrés si no estamos ya estresados o ansiosos. Si ya no existe un nivel de ansiedad o estrés en nosotros. ¿Alguna vez notaste como algo totalmente insignificante te puede hacer sentir irritado o enojado? No tiene nada que ver con la cosa en sí, ya sea una persona, una situación o lo que sea. Si estoy esperando al colectivo, y el colectivo se retrasa y comienzo a irritarme, eso no quiere decir que el colectivo sea la causa, o sea, que el colectivo me está causando la irritación. La irritación ya estaba en mí. Ya hay un nivel de irritación con lo cual vivo. Solo estaba buscando algo donde proyectarse. Voy a llegar tarde igual, esté irritado o no, porque el colectivo está retrasado, es un hecho. Pero lo que sí cambia es cómo vivo esa espera. Puedo llegar tarde o puedo llegar tarde y encima estar irritado. La irritación solo cambia mi experiencia conmigo mismo. No va a hacer que el colectivo llegue más rápido. Si fuera así, todos nuestros problemas se solucionarán en proporción a cuánto nos preocupamos por ellos. Pero, a ver, ¿cuántos problemas se te resolvieron gracias a tu preocupación? ¿No? Ten cuidado cuando sientas el impulso de resolver un problema, ya sea con una persona o una situación. Lo más probable es que estés evitando lo que el momento realmente requiere: paciencia. El deseo de resolver, el impulso, el mecanismo, suele ser un comportamiento de evitar tener paciencia. Porque todo pasa, todo.
Nada allá afuera permanece igual. Nada acá adentro permanece igual. Solo nuestras emociones negativas y nuestra participación activa en ellas puede hacer que algo dure más de lo necesario.